Voy a iniciar la vuelta número 20. Entonces aquí voy a cerrar. Voy a cerrar mi vuelta número 19, como todas las demás vueltas, con mi punto deslizado y cierro la 19. Para iniciar la vuelta número 20 me voy a recorrer hasta la mitad con 2 puntos deslizados hasta la mitad del abanico. Y ahí voy a hacer otra vez otro abanico. Abanico sobre abanico. 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Una cadena de separación, monto, y entre este abanico y el punto pu, aquí es un punto pu, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Ingreso mi gancho a un ladito del primer macizo de este grupo, jalo la hebra, aprieto una cadena, monto, y entre este punto puff y el primer macizo hay un espacio. Aquí hago un macizo, una cadena, monto, y en el siguiente macizo, en este, hago un macizo arriba, una cadena, monto, y en el siguiente macizo un macizo, sin hacer espacio de cadena. En este espacio un macizo, y otra vez sin espacio de cadena, aquí un macizo sobre este macizo, ¿sí? Y ahora voy a hacer 1, 2, 3 y 4 cadenas. 4 cadenas, y voy a hacer aquí donde tengo los puntos bajos, ¿sí? Voy a dejar pasar el primer punto bajo. Aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo, en el siguiente punto otro punto bajo, y en el siguiente punto otro punto bajo. Tienen que ser 3. Después 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y me voy hasta donde está este grupo de 3 macizos sin separación de cadena. 1, 2, 3. En el tercero ingreso el gancho y voy a hacer un macizo sin hacer espacio de cadena. Aquí en este espacio voy a hacer otro macizo, y otra vez sin espacio de cadena. El tercero es sobre este, ¿sí? Así voy a hacer una cadena, monto, y en el macizo siguiente hago un macizo arriba, una cadena, monto, y ahora aquí entre este macizo de abajo y el punto pu, aquí en este espacio un macizo, una cadena, y entre este punto pu y el abanico aquí voy a hacer el punto pu. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Dejo mi hebra en espera. Voy a introducir el gancho aquí en el primer macizo a un ladito, y voy a jalar la hebra para juntar esos 4. Una cadena, y ahora aquí abanico sobre abanico, ¿sí? 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y así me va a quedar este espacio en donde estoy haciendo estos puntos. Voy a hacer 2 cadenas, y ahora me voy a pasar hasta, voy a montar mi gancho y me voy a pasar hasta, aquí hay un macizo abajo que es el final del primer rombo, ¿sí? Entonces entre este macizo y el siguiente macizo, aquí en este espacio de cadena, aquí a un ladito de este, del primero, aquí voy a hacer un macizo, ¿sí? Y en el siguiente, que es el primer macizo de abajo, voy a hacer el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿sí? 2 cadenas y monto mi gancho y ahora me voy hasta donde está en este rombo que ya quedó con un macizo. Aquí ya no hay nada que hacer porque ya se terminó, entonces de aquí me voy hasta el siguiente abanico, ¿sí? En donde voy a trabajar abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Entonces aquí vean cómo queda esta parte, ¿sí? Una cadena y voy a empezar otra vez esta parte que hice aquí, ¿sí? Y voy a hacer entre este abanico y el punto pub, aquí en este espacio hago mi punto pub con 4 macizos, 2, 3 y 4, ¿sí? Jalo mi hebra y la introduzco a un ladito del primer macizo y la voy a jalar para cerrar esos 4 macizos, una cadena, monto y entre este punto pub y el primer macizo, aquí en este espacio hago un macizo, una cadena, monto y en el macizo de abajo hago un macizo, una cadena, monto y en el siguiente macizo voy a hacer un macizo más entre este espacio y un macizo sobre este macizo que sigue. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy a ir a donde tengo estos 5 puntos bajos de la vuelta anterior, ¿sí? Aquí dejo pasar este primer punto bajo aquí y introduzco el gancho aquí para hacer 3 puntos bajos nada más, 1, 2 y 3, 4 cadenas y me paso hasta donde está el tercer macizo de este grupo de 3 que no tiene espacio de cadena, ¿sí? 1, 2 y 3 aquí, y aquí hago mi macizo sin espacio de cadena. Voy a hacer el siguiente macizo aquí en este espacio y otra vez sin espacio de cadena voy a hacer el macizo en este que tengo aquí abajo, ¿sí? Para que me queden 3 juntos, ¿sí? Una cadena, monto y sobre este macizo que tengo abajo un macizo, una cadena y ahora entre este macizo y este punto pub, aquí en este espacio un macizo, una cadena y entre este punto pub y el abanico aquí voy a hacer un punto pub, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Voy a ingresar mi gancho aquí a un ladito del primer macizo, jalo la hebra para unir esos 4, una cadena y ahora aquí abanico sobre abanico. Voy a hacer mi abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Y llego otra vez al espacio donde está el triángulo, ¿sí? Voy a hacer 2 cadenas y me voy hasta donde está creciendo el triángulo, hasta acá. Aquí voy a hacer el primero, 1, el segundo va a ser aquí sobre este primer macizo de abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 y 19. ¿Sí? 19 macizos. 2 cadenas, monto y ahora llevo a la parte del abanico aquí. Abanico sobre abanico. 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. ¿Sí? Y ahí va otra vez la explicación en este espacio. ¿Sí? Una cadena. Entre este abanico y este primer punto puff, aquí en este espacio hago mi punto puff de 4 macizos, 2, 3 y 4. Dejo esta hebra en espera, ingreso el gancho aquí a un ladito del primer macizo de este grupo y los jalo para unir esos 4 macizos, una cadena, monto y entre este punto puff y el primer macizo en este espacio un macizo, una cadena, monto y el macizo sobre este macizo, una cadena, monto y ahora en el siguiente macizo voy a hacer un macizo y sin hacer espacio de cadena monto y aquí en este espacio un macizo, monto y otra vez sin espacio de cadena aquí hago un macizo sobre este macizo. Ahora 1, 2, 3, 4 cadenas y me voy hasta donde tengo estos 5 puntos bajos de la vuelta anterior, ¿sí? A un ladito del primero aquí ingreso y hago 1, en el siguiente 2 y en el siguiente 3, tienen que quedar 3 y otra vez 1, 2, 3, 4 cadenas, monto y donde tengo este grupo de 3 macizos sin espacio de cadena de abajo, en el tercero 1, 2, 3, aquí ingreso mi gancho y voy a hacer un macizo y sin espacio de cadena en este espacio voy a hacer el segundo y otra vez sin espacio de cadena en este tercero, en este macizo hago un macizo, ¿sí? Una cadena y un macizo sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Una cadena y entre este macizo y el siguiente punto puff aquí en este espacio hago el otro macizo, una cadena y entre este punto puff y el abanico aquí hago el otro punto puff. Ahí está, 1, 2, 3 y 4. Dejo mi hebra en espera, introduzco mi gancho a un ladito del primer macizo de ese grupo de 4, jalo la hebra, hago una cadena y llego otra vez al abanico donde voy a seguir haciendo aquí abanico sobre abanico, 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos. Después de eso son 2 cadenas y me paso hasta donde está el triángulo donde sigue creciendo, ¿sí? Entonces aquí a un ladito del primer macizo hago el primer macizo, el segundo lo voy a hacer sobre el primero de abajo, ahí está, llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿sí? Después 2 cadenas y llego otra vez a la parte donde están los abanicos y aquí es abanico sobre abanico. Ahí está, son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ahí está, ¿sí? Y vuelvo a hacer lo mismo que hice en esta parte donde debe quedar de esta forma, ¿sí? Ya lo repetí 3 veces para que
quede claro y se debe de ver de esta manera, ¿sí? Entonces aquí ahora voy a interrumpir aquí un poco en la parte del cuerpo y me voy a ir a la parte de la cintura donde ya se dieron 2 vueltas. Ya dimos 2 vueltas en la parte de la cintura que estamos formando la pretina de la falda. Entonces aquí voy a anudar mi hebra para continuar tejiendo la parte de la pretina de esta falda. Entonces voy a anudar aquí con 2 o 3 nuditos y mis sobrantes, porque están muy largos, los voy a cortar, ¿sí? Bien apretadito. Y aquí voy a continuar, ya que cerré la segunda vuelta, entonces aquí ahora voy a hacer, voy a continuar haciendo macizos, 1, 2, 3, levanto 3 que corresponde a un primer macizo, monto y voy a dejar pasar un punto y en el siguiente voy a hacer otro macizo. Ahí está, 1, 2 y 3, ¿sí? Sin espacio de cadena, nada más abajo dejo pasar 1 y en el siguiente hago nuevamente 1, 2 y 3, ¿sí? Monto, dejo pasar un punto y en el siguiente vuelvo a hacer 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo pasar en uno abajo sin hacer y en el siguiente hago 1, 2 y 3, ¿sí? Después de esos 3 dejo un punto sin hacer y en el siguiente otra vez 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo pasar un punto sin hacer y en el siguiente 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo pasar un punto sin hacer y 3 macizos. 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo un punto sin hacer y en el siguiente otra vez 1, 2 y 3, ¿sí? Dejo un punto sin hacer y en el siguiente 1, y en el siguiente 2 y en el siguiente 3. Dejo un punto sin hacer y en el siguiente 1, 2 y 3. Dejo un punto abajo sin hacer y en el siguiente 1, 2 y 3. Y así van a ser 2 vueltas. Esta es la primera haciendo esta forma y se va a seguir la otra vuelta igual, ¿sí? 3 macizos, dejan pasar un punto de abajo sin hacer y se hacen 3 macizos. Dejan pasar un punto sin hacer abajo y 3 macizos. 2 vueltas iguales, ¿sí? Y nos vemos en el próximo video para continuar con el cuerpo de esta falda.